Juan Carlos Monedero para Telesur, la democracia de los portaaviones. Hoy la derecha latinoamericana y también la europea están subordinadas a los Estados Unidos de palabra y de hecho, de manera que sus acciones son acciones que acercan la entrega del territorio al gigante del norte. Ahí está, Argentina o Ecuador, y también todo su discurso. Es un discurso indirecto de colaboracionismo con el presidente del pelo naranja, como hace por ejemplo la derecha mexicana o la venezolana sin cansarse. Y como Trump es contradictorio, por eso las derechas hacen el ridículo constantemente y pueden decir una cosa y la contraria, eso sí, sin el menor rubor. En México, la oposición a Claudia Sheinbaum estaba pidiendo día sí y día también una intervención de los Estados Unidos en el país. Única forma, en su cabeza, de desalojar a Morena y a Claudia Sheinbaum del poder toda vez que son incapaces de ganar en las urnas. Soñaban con que el ejército norteamericano pusiera la bandera en suelo mexicano y ejecutaran a todos los que lleven tatuajes, que los drones dibujaran en el cielo las barras y las estrellas al sur del río Bravo y que las fachadas de Chihuahua se llenaran de señales de balazos. Y después de que en una operación conjunta con los Estados Unidos se abatiera a Nemesio Osegura Cervantes, llamado el Mencho, el todopoderoso líder del cártel Nuevas Generaciones Jalisco, y que, como era de prever, se desatara el caos en muchos puntos del país, pues esos mismos políticos de la derecha clásica claman al cielo diciendo que cómo es posible que se haya matado a ese narco, si se sabía que iban a vengarse. ¿O cómo es posible que Estados Unidos sustituya al ejército mexicano? Algo que es mentira, como ha reconocido el propio gobierno norteamericano a través de su embajada, diciendo que solamente han colaborado en cuestiones de inteligencia, ¿no?, para ayudar a localizar a este bandido. Bueno, ya digo que todo esto cuando han estado pidiendo día sí, día también que los marines, ya digo, cruzaran la frontera mexicana. Han llorado por la supuesta incapacidad del ejército de México y llevan pidiendo mano dura desde el día en que ganó López Obrador. Eso sí, las derechas nunca reconocerán que los Estados Unidos son los grandes financiadores de la droga porque son los principales consumidores, más allá de que además todo ese circuito económico que se cruza con el de las armas que suministran a los cárteles ellos mismos, pues termina ¿dónde? Pues en el sistema financiero norteamericano. Y no olvidemos que fue el presidente Felipe Calderón, algo que nunca van a decir, el derechista PAN, el que empezó el naufragio en el que hoy navegan como reyes los jefes de los cárteles. Uno de los problemas de eso que se llama la posmodernidad es que ha dificultado el análisis de las cosas evidentes, de las cosas materiales, por ejemplo hablar de economía, es decir, del capitalismo, recordar cosas tan evidentes como que hay invasiones, como que se usa la fuerza, como que hay un control de la ciudadanía de un país con el material objetivo de quedarse con sus riquezas, de esclavizar a su población, de controlar ese mercado o de usar su territorio. La idea de imperialismo solía recordar estas cosas, pero hoy en día, donde cada uno de nosotros no habrá visto menos de medio centenar de películas de guerra donde los norteamericanos invariablemente ganan, pues ese concepto parece un trapo viejo que solo usan los desfasados izquierdistas que se quedaron en el pasado. Hablar de imperialismo, empezó a decir la posmodernidad, es un recurso perezoso de gente que se niega a asumir que estamos en el siglo XXI. Pero eso oculta algo muy profundo, y es que en Europa no se puede hablar de democracia si no hablas de antifascismo, y de la misma manera no se puede hablar de democracia en América Latina sin ser antiimperialista. Cuando Gramsci en los años 30 del siglo pasado hablaba de ese mundo que no termina de llegar y eso otro que no termina de marcharse, recordando ya un poco manido que en ese interregno surgían los monstruos, se refería exactamente a esa remodelación del pasado dirigida por el Estado, que construyó una identidad supremacista y que hizo del imperialismo, de la uniformidad del pensamiento y de la violencia sus señas de identidad. Claro, hablamos del fascismo, otra palabra vieja. Si no tenemos palabras para interpretar el mundo, es muy probable que no podamos interpretar el mundo. Cuando uno mira la situación política en todo el planeta, pues se da cuenta de que estamos en callejones sin salida a los que no siempre sabemos ponerle nombre. Y de ahí una buena parte de nuestra parálisis. Hay una potencia mundial, los Estados Unidos, que en un momento de crisis económica y geopolítica, ¿qué ha hecho? Pues ha llamado a un liquidador para que le solvente sus problemas internos. ¿Cómo?
pues cobrándoselos, como siempre, al resto del mundo. Y también, como siempre, castigando a los de dentro que protesten, porque también hay norteamericanos dignos, como en todos los pueblos. Estados Unidos es una potencia con capacidad nuclear que gasta en armamento casi $1 billón, el 39% del gasto mundial total. Una cifra que supera la suma de los siguientes 10 países, incluyendo a China y a Rusia. Un país que ha solventado históricamente sus problemas con bombas, misiles, mercenarios, golpes de Estado y presiones, que se ha aliado históricamente con dictaduras y que usa el mercado y la democracia parlamentaria siempre y cuando no dificulte su verdadera vocación, que es el dinero. La izquierda hablaba de Estados Unidos como de una potencia imperialista. ¡Ay, que lo hemos olvidado! Ese nombre, dice la posmodernidad, suena antiguo. Cosas de la vieja izquierda. Es verdad que las referencias al imperialismo regresamos casi necesariamente a la Guerra Fría, al enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, que marcaron todo el siglo XX. Y por eso suena antiguo, porque ya no existe la Unión Soviética. Y hablar de imperialismo parece a veces un recurso nostálgico de aquella época. Hoy el conflicto es multipolar, pero mientras vemos que dicen China y Rusia, pues sí que constatamos que Estados Unidos está intentando regresar a los tiempos en que en América Latina nada se movía sin su permiso. Son tiempos difíciles, porque las invasiones tienen otros contornos, el control es diferente y el relato está viciado porque mentir se ha convertido en una costumbre y porque el control de los dispositivos ideológicos es enorme. Basta ver el control de todas las redes sociales en el hemisferio occidental por parte de ¿qué? 4 o 5 personas. También estamos viendo que los países latinoamericanos, que mantienen la dignidad y la soberanía, que no son todos, están intentando ganar tiempo. El caso más evidente es el de Venezuela, pero vale igual para México, para Colombia, para Cuba, que está resistiendo con valentía un cerco medieval que bien puede ser para los Estados Unidos un Bahía de Cochinos 2.0. Ganar tiempo es lo único posible en un escenario donde Trump está proponiendo 3 salidas a los desobedientes y no olvidemos, es una potencia nuclear y con el ejército más poderoso del planeta. Primero, la eliminación física o la inhabilitación. En virtud de las circunstancias, pues cada dirección y país tendrá su trato. En Venezuela ya lo hemos visto, secuestrando al presidente y prometiendo una tormenta de metralla en caso de respuesta a la agresión. El chavismo, claro, podía haber tomado las armas contra los invasores y organizar la resistencia. ¿Qué habría significado? Pues lo que pasó en Irak. Destrucción de la infraestructura, incluidos los pozos petroleros, una guerra que devastaría al país por décadas y finalmente pues la victoria de los Estados Unidos, cuando menos en el corto plazo, sobre un país con sin duda bajas entre los norteamericanos, pero muchísimas más entre los venezolanos. Además, ya digo, del destrozo de la economía y la intervención total del país por parte de los norteamericanos hasta que, como en Vietnam quizá, terminarán ganando, pero ya digo, con un enorme precio. En otros lugares, Trump buscará derrotar en las urnas a los líderes de la izquierda, regando de dinero a la derecha y con amenazas en caso de que gane la izquierda. Ya lo hizo en Honduras y seguro hará lo mismo en Colombia y en Brasil. Una segunda forma es ofrecer salidas personales a los líderes que se rindan. Roma en el siglo XXI sí paga a los traidores. Ahí están Tony Blair, José María Aznar, Durão Barroso, bien recompensados por permitir el asesinato de cientos de miles de seres humanos en Irak. Trump es verdad que maltrata a sus lacayos. Es evidente con Zelensky, con Milei, con María Corina Machado, pero les da de comer, como a los perros fieles. A Nicolás Maduro le ofreció Trump una salida del país para que se pudieran hacer con las riquezas petroleras. ¿Y qué hizo Maduro? Pues prefirió estar en una cárcel en Nueva York o arriesgarse a que le hubieran pegado un tiro. No son todos iguales. En tercer lugar, está que negocia en sus intereses en virtud de la capacidad estructural de presión del país. No es igual que el 15% de las exportaciones de Estados Unidos vayan a México a que dependas económicamente de las remesas de los emigrantes o que te bloqueen el país con barcos. La correlación de fuerzas marca la diferencia y también la personalidad de los dirigentes. En este tercer apartado se está moviendo Delcy Rodríguez, consciente, como el propio Nicolás Maduro, de que convertir al país en mártir y devastarlo no sería útil. También está ahí Petro yendo a Washington a reunirse con Trump, o Claudia Sheinbaum negociando aranceles, mandando ayuda humanitaria a Cuba, discutiendo diplomáticamente
para no abandonar a una isla que siempre ha significado en México y en todo el continente la dignidad frente al Imperio del Norte, o lo hemos visto recientemente cooperando para abatir al Mencho, uno de los responsables de llevar fentanilo a los Estados Unidos. Groenlandia también ha resistido, aunque por diferentes razones. De momento se han salvado. Parece ser que porque los aliados de la extrema derecha europea de Trump, que son sus amigos, le hicieron desistir del empeño. Además de que esa decisión amenazaba con romper la OTAN, y la OTAN sigue siendo esencial para el control de Oriente Medio a través de las bases norteamericanas en el Mediterráneo. La idea de ganar tiempo me parece sensata porque todo sigue agravándose día a día. Por poner solo un ejemplo, el negocio de las hamburguesas está en uno de sus peores momentos en los Estados Unidos. Las causas tienen que ver con la inflación y con los aranceles. En diciembre de 2025, el precio de la carne molida aumentó un 15,5% anual, lo que ha provocado que los consumidores de bajos ingresos, que son los votantes de Trump, reduzcan sus visitas a las grandes cadenas de comida rápida. ¿Consecuencia? Pues que cientos de sucursales de esas cadenas de hamburguesas han tenido que cerrar. No están bien las cosas dentro de los Estados Unidos. Marco Rubio ha sido más amable que J.D. Vance en su visita este mes de febrero a la cumbre de seguridad de Múnich, pero no ha dejado de ser otro insulto al mundo, que no va a ser asumido por la ciudadanía del planeta. Demasiados insultos. Marco Rubio, como Trump, dice que lo mejor de las Américas. Recordemos que Marco Rubio es de origen cubano, parece que se lo ha olvidado. Pero ahora dice que es que lo mejor de América es que llegaron ahí los europeos. Ha insistido en que lo que es rescatable en el continente es gracias a la conquista, a la que obviamente no llama así. Pero es que inmediatamente da un salto y afirma que los migrantes de hoy son una amenaza. Los de ayer no y los de hoy sí. En el fondo están diciendo algo muy propio del fascismo, otra palabra vieja. Ellos y solo ellos son la medida de las cosas. Los argumentos ya dan lo mismo porque pueden ser contradictorios, les da igual. El supremacismo de las extremas derechas expresadas en el gobierno de Trump, sus imitadores y perritos falderos, es esencialmente agresivo con los demás países y aún más con quienes expresen un color de piel distinto. Es algo que algunos han sabido desde siempre, algunos que sabían de la palabra imperialismo, porque claro, cuando hablas de ese concepto, sabes que algunos países se han creído siempre superiores a otros. Es verdad que han existido en otros sistemas económicos, pero es que es una característica propia del capitalismo. O dicho de otra manera, la retórica del mercado libre, de la oferta y la demanda, de la santidad de la propiedad privada, de la autorregulación del mercado, de la crítica al Estado intervencionista, de la defensa de la soberanía, o la retórica de los derechos humanos y la democracia son todo mentiras, cuando las élites económicas de los países capitalistas, de los de siempre y también de los nuevos, se ven amenazadas interna o externamente, o deciden incrementar su riqueza, robándosela a otros países. Podríamos intentar otras palabras, como preeminencia violenta, unilateralismo, expansionismo, pero sería una pérdida, porque imperialismo ha habido desde hace siglos, y su análisis ahí está. El imperialismo es real, como el hambre, la sed y la enfermedad que amenazan a millones de cubanos por culpa de los que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es real como la amenaza constante sobre el gobierno de Venezuela y la ciudadanía. Es real como los aranceles que atenazan el comercio internacional, tan real como los cientos de miles de seres humanos que ya no están en Palestina, donde Trump y los suyos están soñando con instalar un resort de lujo.